Bienvenidos a nuestro seminario Respuestas morfodinámicas de las playas del Caribe colombiano ante eventos externos del oleaje. Nuestro invitado de hoy es el profesor Jairo Cueto. Es ingeniero civil egresado de la Universidad del Norte con maestría en física aplicada del mismo alma mater. Jairo es docente tiempo completo del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas y además tiene el rol de líder de apropiación social del conocimiento de la Universidad de la Costa. Y su interés científico está enfocado a la hidrodinámica y morfodinámica de las playas, eventos externos de oleaje, erosión y aumento del nivel del mar. Bienvenido, Jairo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Dari, y muchas gracias al profesor decano y a Carlos Torosa, que están aquí presentes como organizadores del evento, y muchísimas gracias también a todos los asistentes. Como bien dijo Dari, la charla de hoy está titulada Respuesta morfodinámica de las playas de nuestro bello Caribe colombiano ante eventos extremos de oleaje. Así que voy a presentarles un breve contenido de esta charla. Vamos a empezar con una introducción, luego con los datos y métodos, después los resultados, finalizando con conclusiones y perspectivas. Así que empecemos por lo primero, la introducción. Colombia, el Caribe colombiano, está ubicado en la esquina norte de Sudamérica. Nosotros somos privilegiados, tenemos 1.600 kilómetros de línea de costa, aproximadamente 11 millones de personas viviendo en la región y somos una región tremendamente importante para el turismo y la economía nacional, ya que solamente la región Caribe representa de manera aproximada el 90% de la actividad portuaria de todo el país. Sin embargo, a pesar de nosotros tener esa privilegiada posición geográfica, hay algunos fenómenos meteorológicos que nos complican la vida. Tenemos los frentes fríos y los huracanes, eventos meteorológicos en los que, como bien sabemos, la velocidad del viento puede alcanzar niveles muy altos. Y si tenemos velocidades del viento muy altos, esto puede generar oleajes extremos y esos oleajes nos pueden fastidiar un poco a los que vivimos cerca de la costa. El oleaje es el parámetro más importante que influye sobre los cambios morfológicos en las playas, cambiar su forma, hacer que se erosionen, que se acrecionen. Y las tormentas que generan esos grandes oleajes pueden generar daños críticos en zonas costeras. Nosotros aquí en la región Caribe tenemos unos casos muy conocidos, por ejemplo, el de la erosión en Ciénaga, en el kilómetro 19 de la autopista que conduce de Barranquilla hasta allá. A lo largo de los últimos 10 años se ha gastado una cantidad enorme de dinero por encima de los 5 millones de dólares y no vemos ninguna solución que realmente sea eficiente en el tiempo. Cada vez que pasamos vemos que el mar le gana cada vez más y más espacio a la tierra. Por otro lado, tenemos un problema grave de inundación y de erosión en la ciudad de Cartagena, que es una ciudad meramente costera. Y el gobierno nacional tiene estimado gastarse más de 33 millones de dólares tratando de arreglar esa línea de costa. El año pasado sufrimos las inclemencias del huracán Iota y vimos que gran parte de esa ciudad quedó inundada y las playas quedaron erosionadas. Y la ciudad vive del turismo. Si no hay playas, sería muy grave para su economía. Antes de empezar, quiero decirles que los cambios morfológicos en estas playas no han sido ampliamente estudiados en Colombia, por lo que esta investigación fue supremamente importante para tener indicios de cómo son esos cambios morfológicos en las tormentas. Tengamos claros algunos conceptos clave antes de partir directamente al tema. Esta gráfica por acá nos muestra cómo es la clasificación del oleaje teniendo en cuenta el periodo de cada una de las olas. Cuando nosotros vamos al mar a disfrutar a la playa, vemos las olas y nos metemos, nosotros interactuamos con las olas que tienen periodos entre 1 segundo y 30 segundos. Esas olas les llamamos sea swell o oleaje gravitatorio. Se llama oleaje gravitatorio porque su principal mecanismo de restauración es la fuerza de gravedad y son las olas que tienen la mayor parte de energía dentro del espectro del oleaje. Si nos estiramos un poco más, después tenemos unas olas que quizás nunca hayan escuchado, que son las ondas de infragravedad u ondas infragravitatorias, que son unas olas que se generan cuando las primeras rompen. Las primeras vienen viajando como una especie de trencito, cuando llegan a la costa y rompen, se liberan esas ondas de infragravedad y son la espumita blanca que vemos, por así decirlo, que toca con nuestros pies cuando entramos a la playa. Después tenemos ondas de más largos periodos asociadas como por ejemplo los tsunamis, las ondas de marea, debido al sol, debido a la luna y otras más, por ejemplo.
Cuando las olas vienen viajando desde aguas profundas, ellas vienen relajadas. Relajadas porque no tienen fricción, no sienten en el fondo, están en libertad. Pero la cosa cambia cuando llegan a la costa y comienzan a sentir el fondo. Justo en este punto, cuando empiezan a sentir el fondo, decimos que la ola empieza a somerarse. Entonces las velocidades orbitales de las olas comienzan a hacerse un poco inestables, ya que en la parte de arriba tenemos velocidades orbitales grandes y en la de abajo, debido a la fricción, tenemos orbitales bajas. Eso va a hacer que la ola crezca en altura y en algún momento esa diferencia entre esas velocidades va a hacer que la ola caiga y rompa. Justo en el punto donde rompe la ola le llamamos el punto de rotura, obviamente. Pero después que viaja esa ola rota le llamamos la zona de surf. Esta extensa zona nosotros le vamos a comentar, vamos a llamar la zona de surf. Aquí ocurren cosas muy interesantes respecto al transporte de sedimentos. Después de la zona de surf viene la zona de swash, que es la zona de la espumita blanca, zona de rebalaje. Cuando tú entras a la playa, eso es lo primero que tú tocas. Esa interacción de la aerodinámica con la morfología de la playa es sumamente importante y hay casos en los que puede llevarse al extremo. Aquí les traigo un ejemplo para que puedan verlo de manera más amena. Esta es la ola de Nazaré en Nazaré, Portugal. Resulta que aquí se dan unas olas tremendamente grandes en cualquier época del año. Las olas vienen relajadas viajando desde aguas profundas, no sienten fricción, pero después llega esto acá, el cañón de Nazaret. Hay una diferencia abrupta en la batimetría. Había un fondo muy grande y después se encuentran con un fondo muy bajito. Y lo que hace es que para poder compensar esa diferencia de fondo, la ola crece descomunalmente. Vamos a ver cómo es que crece. Aquí les tengo el video de qué es lo que sucede ahí. Esto ocurre en cualquier época del año. Solamente tenemos que esperar a frentes fríos, a tormentas, a huracanes. Esto ocurre en cualquier época del año, son olas de hasta 25, 30 metros que simplemente se generan por la interacción con el fondo, ese cambio abrupto de batimetría. En nuestro Caribe colombiano tenemos algo similar, no a esta escala tan grande, pero justo a la salida del río Magdalena hay un cambio de batimetría abrupto y ahí tenemos un oleaje sumamente peligroso. Una vez casi se me volvió una lancha ya. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Ahora vamos a tratar de aterrizar todos esos conceptos clave que habíamos visto y veamos lo siguiente. Ya sabemos que hay olas Isuel que tienen periodos entre 1, 25, 30 segundos que aportan una gran cantidad de energía a las costas y también sabemos que hay otras ondas muy importantes que son las olas infragravitatorias que tienen periodos más largos, de 25 a 300 segundos y que tienen una influencia tremenda en el transporte de sedimentos. También sabemos que la interacción entre la hidrodinámica y la morfología de la playa es sumamente importante y a partir de esa es que uno puede clasificar el tipo de playa. Algunos autores clasificaron hace ya muchos años los tipos de playas. Tenemos los estados morfodinámicos disipativos que se caracterizan por una pendiente más suave y en el otro extremo tenemos las playas reflejantes que tienen una pendiente un poco más tendida. Ya sabiendo todo esto, voy a aclararles cuál es el objetivo de esta investigación. Es establecer la respuesta morfodinámica de las playas micromareales disipativas y reflejantes ante eventos extremos de oleaje. Micromareales, ¿por qué? Porque estamos precisamente en el Caribe y en el Caribe las playas tienen un régimen de marea micro. Aquí es pequeño el régimen de marea. Y eventos extremos de oleaje son generados por huracanes y frentes fríos. Para revisar este objetivo, nosotros escogimos dos playas modelo, Boca Grande en Cartagena y Costa Verde, que queda en Ciénaga. Y para poder ver estos cambios morfológicos, vamos a utilizar la herramienta de modelación numérica llamada XBeach, el cual es un modelo desarrollado por Rulvink y otros en 2009 de la Universidad de Delft y del Tares en Holanda. Así que vamos a describir ahora en sí cómo es el área de estudio. Estamos dentro del Caribe central colombiano. Aquí tenemos dos épocas lluvias, tenemos época seca y época húmeda. Tenemos la playa de Boca Grande en Cartagena, la playa de Costa Verde en Ciénaga y el oleaje marcadamente en ambas playas viene del noreste, que está influenciado por los vientos alisios. Ahora, el oleaje es un poco más energético en Boca Grande por la posición geográfica que tiene y Costa Verde es un poco más suave porque está protegido, digamos que por esa saliente de Santa Marta ahí y lo protege y es ideal para construir puertos como bien los hay en esa zona. Boca Grande es una playa de tipo disipativo.
Tiene una pendiente suave de 3 grados de media con arenas finas. Costa Verde es una playa intermedia reflejante con una pendiente en promedio más fuerte de 7 grados y se caracteriza por tener unas arenas medias. Esos son los perfiles, las secciones transversales de esas playas medias durante las épocas climáticas que tiene el Caribe colombiano. Ahora pasemos, ya hecho todo el contexto, a ver cómo es la metodología de esta investigación, cómo se desarrolló. En primer lugar, hicimos un procesamiento de datos. Luego pasamos al reanálisis de oleaje para definir los casos de estudio. Tercero, revisamos la modelación numérica con los modelos SWAN y XBit. Y por último, para complementar un poco estos cálculos numéricos, se hizo la calculación de los flujos de energía y los coeficientes de reflexión. Así que empecemos por ese procesamiento de datos. En primer lugar, nosotros teníamos que caracterizar las variables de la zona para saber en realidad cómo se comportaba esa playa. Entonces, fuimos al campo y realizamos 2 campañas de campo en cada una de esas playas. En Boca Grande se hicieron campañas de campo en la época húmeda de noviembre de 2014 y en la época seca en febrero de 2015. Se tomaron 2 batimetrías, las campañas duraron 4 días y se dividieron en 96 estados de mar de 1 hora. Para poder medir las variables que nosotros queríamos, utilizamos un arreglo cross-shore, o sea, transversal, de sensores. ¿Por qué utilizamos o por qué ponemos los sensores de esta forma? Porque cuando capturamos una onda aquí, nosotros queremos ver cómo evoluciona a lo largo que va cambiando el perfil de la playa y qué es lo que pasa cuando llega a la costa. Por eso los ponemos así en primer lugar. Ahora, ¿qué equipos son? Nosotros utilizamos unos RR, que son unos sensores de presión, por ejemplo, para este sensor 1, que es el que estaba más alejado, fondeado, puesto en el fondo del mar, como bien dice el nombre, y utilizamos unos Aquadoc Profilers que me sirven para medir, además de la superficie libre y series de presión, también las corrientes. Esos se ubicaron ya un poco más cerca de la costa. Es un ejemplo, en esta fotografía se ilustra cómo son esos correntómetros, cómo son esos Aquadocs. Aquí nosotros ubicamos el equipo sobre una gran plancha de concreto con un pinger, que esto lo lleva el buzo para poder localizarlo y que no se nos pierda, porque esto sería una gran pérdida económica. Y los que están más cerca, si no los pone un buzo, sino que los ponemos nosotros, los pobres cristianos, acercándonos y cargando esa pesada losa. Después de recopilar toda esa serie de datos en crudo, tenemos que hacer un procesamiento bastante fuerte para poder obtener algunas variables, como son la altura significante del oleaje si suele, el gravitatorio, la altura significante del oleaje infragravitatorio, las velocidades, que a partir de ahí calculamos las corrientes, y algunas cositas más. Para Costa Verde se hizo exactamente la misma cuestión. 2 campañas de campo, época húmeda, época seca, año 2014-2015, 2 batimetrías, 4 días, divididas en 96 estados de mar. También utilizamos un arreglo de equipos cross-shore para poder ver y evaluar la evolución y transformación del oleaje a medida que iba avanzando conforme a la costa. Y por ejemplo, utilizamos exactamente el mismo arreglo de equipos, pero estaban ubicados con distintas distancias. Y aquí tomamos, este es el ejemplo de la playa de Costa Verde. En la fotografía se observa cómo es. Aquí estoy yo midiendo los perfiles de la playa. Aquí está el profesor Ospino arreglando los equipos para que salgan al agua. Una vez caracterizado eso, nosotros nos sentamos y pensamos, y bueno, esta investigación es de eventos extremos de oleaje, pero estamos midiendo en condiciones normales. Sí, claro, es que ¿a quién se le ocurre medir en medio de un huracán o de un frente frío? Primero, es sumamente peligroso hacerlo, y segundo, es muy costoso. ¿Qué tal se nos pierde un equipo de esos o varios equipos de esos? Sería, digamos, una pérdida significativa. Para eso, y poder caracterizar el oleaje de las tormentas, nos valemos del reanálisis de oleaje para poder plantear los casos de estudio. Cerca a Ciénaga y a Cartagena hay unas boyas virtuales de análisis generadas por un modelo de oleaje WaveWatch 3. Nosotros extraímos esas series que van desde el 79 hasta 2018 en ese entonces, y a partir de ahí nosotros generamos un inventario de casos de estudio para Boca Grande y Costa Verde, de frentes fríos y de huracanes, teniendo en cuenta los parámetros de altura significante, periodo pico, dirección media y el tiempo que dura la tormenta. Para esto nosotros contrastamos las fechas con la prensa, con los otros artículos que hay, diciendo, bueno, en 2009 pasó esto, hubo un frente frío, vamos a ver si realmente el oleaje fue afectado, y así construimos el inventario.
Luego, cuando tenemos los casos de estudio definidos, nosotros lo que hacemos es propagar el oleaje utilizando el modelo numérico SWAN desde aguas profundas, desde donde se encuentran estas boyas virtuales de reanálisis, hasta el sensor S1, que era donde estaba ubicado el RBR, el sensor más alejado de nuestras campañas de campo. ¿Esto para qué? Para ver si lo que me estaba dando el modelo SWAN corresponde con la realidad. Y así yo puedo calibrar y decir, ok, mi modelo numérico está bien, no me está mintiendo, no me está arrojando basura. Para eso utilizamos unos parámetros de calibración previamente utilizados por Conde en Boca Grande y Ruiz Merchán y otros. En Costa Verde utilizamos un dominio computacional con las características que pueden observar en esa tabla de ahí. Luego, en la modelación numérica viene la estrella del asunto. Ahora sí viene la utilización de XSpeech, que es un modelo bastante robusto que ahora sí tiene la capacidad de poder calcular erosión, ya que tiene módulos para poder calcular cómo se mueve ese fondo. Ahora, nuestro insumo, nuestra condición de frontera, van a ser los datos que nos dio SWAN. Va a ser el output de SWAN se vuelve en input de XSpeech. Y ahora propagamos, sí, hasta la costa a costa, hasta donde tú puedes ingresar a la playa. Y a partir de ahí, nosotros podemos obtener cuál es la respuesta morfodinámica. Y otra cosa súper importante de este modelo es que me tiene en cuenta las ondas infragravitatorias, que como les dije, son muy importantes para el transporte de sedimentos. Es un modelo sumamente robusto y requiere una capacidad de cómputo importante. Nosotros también tuvimos que calibrarlo. Hicimos una calibración hidrodinámica, primero haciendo un análisis de sensibilidad, y luego para la morfodinámica aplicamos la metodología de Nederhoff de 2 pasos, variando un parámetro relacionado con la velocidad de advección del sedimento y después variando la fricción. Después obtuvimos un score que es el BSS Dryer Skill Score, que me dice qué tan bien o qué tan pésima es la calibración. Al final de todo este asunto, ya después de haber hecho la modelación numérica con SWAN y XSpeech, nosotros calculamos los flujos lineales de energía infragravitatoria y después utilizamos los coeficientes de reflexión, utilizando esta ecuación que vemos por acá, propuesta inicialmente por Sheremet y otros en 2002. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ver si realmente la energía está siendo disipada en Boca Grande o si realmente la energía está siendo reflejada en Costa Verde. Esto nos va a decir qué tan bien o qué tan mal está esa descripción que le damos inicialmente a las playas y ayuda a complementar los cálculos hechos con los modelos numéricos. Estos son cálculos hechos a partir de mediciones instrumentales. Habiendo entendido ya la metodología, vamos a pasar con los resultados. Estos son los resultados, cómo están divididos. Primero, voy a mostrar la selección de los casos de estudio, luego la calibración más importante, que es la de XSpeech, y voy a mostrarles también la aerodinámica y morfodinámica de los eventos extremos. Si alguien quiere ver, por ejemplo, la propagación de oleaje y el cálculo de los flujos, puede preguntar al final y con gusto se lo muestro, pero eso, digamos, no es tan relevante para mostrárselos. En el paper también, que les voy a dejar al final, ahí lo pueden ver a detalle. Primero, resultados de los casos de estudio. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Cuáles son los huracanes y los frentes fríos que más han afectado el Caribe colombiano durante los últimos 40 años? Para Cartagena nos dimos cuenta que el evento más representativo respecto a huracanes fue Lenny de 1999 con una altura de ola máxima de 2.76 metros. Y en cuanto a frentes fríos, el Frente Frío 2017 con una altura significante máxima de 3.53 metros. Por otro lado, en Ciénaga vimos que había el huracán Matthew, bien curioso, una altura de 5 metros, más de 5 metros máxima, y en cuanto a frentes fríos, de 3.24 metros. Esos fueron los eventos que seleccionamos nosotros como caso de estudio, también basándonos en la literatura que proporcionaron estos autores que han realizado inventarios previos. Todo estuvo contrastado. Después, ya teniendo el inventario, teníamos que tunear el modelo, hacer la calibración de XSpeech. Ya tenemos el SWAN calibrado, tenemos la hidrodinámica de XSpeech calibrada. Esta es la más importante y es la estrella del asunto. Ver si realmente el modelo me podía representar cómo variaban los perfiles medidos. Yo medí un perfil en la época húmeda y quería ver si yo al propagar el oleaje y poner mis condiciones de frontera iba a representar bien el perfil que yo medí después en la época seca. Y para eso utilizamos, digamos que bastantes modelos
distintas configuraciones de ese mismo modelo y nos dio el perfil C para ambos casos, utilizando esos dos pasos de NERHOF 2014, con un parámetro FACUA de 0.35 y CHESI de 45 para Boca Grande. Miren que el perfil se aproxima bastante bien en Boca Grande, el rojo, y para Costa Verde también obtuvimos una calibración excelente de acuerdo a la escala cualitativa propuesta por Van Rijn en 2003. Ahora sí, estamos seguros que nuestro modelo funciona bien, no nos está arrojando basura, nos está calculando bien la erosión y la erosión de las playas. Podemos hacer lo siguiente, que es evaluar la respuesta morfodinámica. Comencemos con la parte del oleaje en Boca Grande. Aquí podemos ver en los paneles de la izquierda el oleaje gravitatorio e infragravitatorio para el ENI 99 y en la derecha los del Frente Frío de 2017. Y aquí vamos a comenzar a ver la teoría que les expliqué al principio. El oleaje viene viajando en esta dirección. Esto es en 2D, esto es en planta. Lo blanco que ven es la costa. El oleaje viene viajando en esta dirección y a medida que se acerca, él comienza a disminuir su altura. Ahí lo pueden ver en esos colores cósmicos de barrilete que están ahí, que justo en esta parte se da la rotura del oleaje, que es cuando hay una disminución abrupta de su altura. Y por esa parte es que comienza la zona de surf. Entonces vemos que en Boca Grande tenemos una zona de surf realmente amplia, de más de 100 metros. Y otra cosa muy particular, aquí nos damos cuenta que el oleaje está rompiendo antes de los espolones. Los espolones son estas espigas que salen por acá. O sea, que esos espolones me están sirviendo nada más para ir a tomar fotos en la punta, porque para contener los efectos de la erosión, dudoso, dudoso. Miren que justo cuando rompe el oleaje gravitatorio, en ambos casos, aquí en el frente frío ocurre la misma dinámica, solamente que tenemos alturas significantes menores. Se libera una gran cantidad de energía infragravitatoria. Miren que este es el mapa en 2D de la energía infragravitatoria. Justo cuando ocurre la rotura, se liberan los colores amarillos aquí, representando una energía importante muy cerca a la costa, tanto para el ENI 99 como para el Frente Frío de 2017. Y eso lo vamos a tener en cuenta después. Ténganlo presente. Revisando aquí las corrientes inducidas por el oleaje, que son estas acá, para el ENI y el Frente Frío, vemos que justo cuando rompe el oleaje tenemos las corrientes más altas, que es lo esperado, pero también vemos que hay una influencia grande de los espolones porque son unas estructuras duras y, como era de esperarse, al lado de estos hay unas corrientes inducidas por el oleaje muy fuertes. Conclusión, no se bañen cerca de los espolones, es peligroso. Aquí lo están viendo por resultados de modelo numérico. Y donde tengo corrientes más altas, también tengo transporte de sedimentos muy alto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí hay una cantidad muy grande de sedimentos en suspensión. Este mapa me muestra el volumen de concentración de sedimentos suspendidos. Y por ende, en ambos casos, vemos que hay erosión muy cerca a la costa y todo este sedimento es llevado hacia atrás. Las zonas amarillas me representan la erosión y las zonas azules me representan la acreción, o sea, hacia dónde ha sido depositado ese sedimento. Aquí se pueden dar cuenta que el sedimento es llevado de la costa hacia las partes más profundas, generando la erosión. Y fíjense que a pesar de tener un oleaje más alto durante el ENI, las áreas azules durante el frente frío son más grandes. O sea que aquí pasa algo extraño, ¿no? Tenemos mayor erosión con un frente frío que tiene alturas de ola menores. Después vamos a aclarar eso. Aquí es donde lo voy a aclarar. Este gráfico es de la representación de lo anterior, pero solamente un transecto. Un transecto, vamos a escoger este perfil de aquí como control. Como si cogiéramos la playa, pegamos un machetazo y me queda dividida por la mitad. Aquí vemos en las líneas grises la altura significante del oleaje gravitatorio, la sólida. La punteada es el oleaje infragravitatorio o de bajas frecuencias. La línea negra es el perfil antes de la tormenta y la línea negra punteada es el perfil después de la tormenta. Igual a lo que pasaba en dos dimensiones. A medida que nosotros vamos avanzando, vemos cómo decrece por los efectos de fricción con el fondo el oleaje gravitatorio. Pim, 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 y justo en esta parte de acá vemos que hay un cambio abrupto. Ese es el punto de rotura y a partir de ahí comienza la zona de surf. Y justo si hacemos un zoom en ambas partes, vemos que cuando este señor, la energía gravitatoria se apaga,
hay otra que se enciende, que es la infrargravitatoria, y comienza a actuar, y como les dije, es súper importante en esta parte de acá, muy cerca de la costa. Fíjense que tenemos de retroceso 17 metros con Leni y 21 metros con el Frente Frío de 2017, lo cual es crítico en ambos casos. Sin embargo, es más crítico y más marcado para el Frente Frío de 2017. ¿Esto por qué se explica? Hombre, sencillamente recuerden que el Frente Frío, en la tablita que les mostré anteriormente, duraba 5 días. O sea, teníamos 5 días el oleaje accionando, mientras que el ENI duraba solo 2 días. O sea, en nuestra alcancía de energía, en nuestros ahorros, con el frente frío tenemos mayor cantidad de energía para poder erosionar la playa. Y miren esto de acá. ¿Por qué la onda infragravitatoria es tan importante en este asunto? A pesar que ya no tenemos oleaje gravitatorio, el infragravitatorio lo que va a hacer es que es el primero en tocar la parte seca de la playa. Entonces él viene, toma el sedimento que está en la parte seca y ¡pum!, lo arrastra hacia el mar otra vez. Y cuando lo arrastra, él lo que va a hacer es tener un perfil más tendido, haciendo que el perfil de tormenta disminuya su pendiente. Y cuando disminuye su pendiente, entonces la ola siguiente que viene, la siguiente infragravitatoria, va a alcanzar más lejos y va a arrastrar los siguientes sedimentos. Ese ciclo se retroalimenta una y otra vez durante las tormentas, haciendo que esta energía sea fundamental en la erosión, especialmente cuando tenemos oleajes extremos. Vamos a ver qué ocurre con Costa Verde, que es una cosa diferente. Tenemos una morfología diferente y se ven los resultados para Matthew 2016 y para el Frente Frío de 2009. Aquí tenemos el campo de oleaje gravitatorio de acá y el infragravitatorio es el que está aquí a mi derecha. Vemos que a medida que avanzamos a la costa, nuevamente disminuye su energía debido por la fricción con el fondo, pero aquí vemos una zona de rompientes mucho más estrechita. Fíjense que el oleaje cambia abruptamente, ya es muy cerca a la costa, por lo que tenemos una zona de surf estrecha, entre 30 y 40 metros, lo que es típico de estas playas que tienen un perfil más reflejante. Y justo cuando rompe el oleaje, en ambos casos, fíjense lo que ocurre. Hay un incremento muy grande del oleaje infragravitatorio cerca de la costa. Y esto puede deberse también a fenómenos de reflexión ahí mismo. Y nuevamente, para Matthew, tengo de media un oleaje típicamente más alto que para el Frente Frío de 2009. Veamos qué ocurre con las corrientes. Como era de esperarse, aquí en Costa Verde tenemos un espolón en la parte superior. Esto acá es un espolón y como era de esperarse tenemos unas velocidades más grandes, unas velocidades más altas por tener esa estructura ahí. Pero aquí pasa algo supremamente interesante. Fíjense que tenemos para Matthew 2016 estas cositas como si fuesen unos retornos. Estas corrientes les llamamos rip currents. Son típicas más de playas de este tipo reflejante y el modelo logró representarlo muy bien y quizá puede estar asociada a una forma morfológica que se llama COSPs. Y esas corrientes de retorno son con las que se mata la gente cuando va a la playa. Esas son corrientes que se lleva a la gente y se desespera por nadar en contra de ellas y no puede regresar más. Pero en fin, volviendo aquí al tema, vemos que la erosión en Costa Verde se da muy cerquita aquí a la costa y todo el sedimento después es depositado un poco más atrás en una banda un poco más delgada. Y volvemos a ver que para el frente frío tenemos una área azul, o sea, mayor erosión, que para Matthew, que era el huracán. Vamos a ver qué es lo que ocurre en una dimensión. Aquí nos damos cuenta enseguida que la morfología de la playa es completamente diferente. Este es un perfil de control que tomamos. Nuevamente, el oleaje gravitatorio, cuando va avanzando a la costa, vemos cómo disminuye debido a los efectos de fricción con el fondo y aquí comienza el proceso de rotura, ese cambio abrupto. Y fíjense ustedes que aquí la energía infragravitatoria, muy cerca a la costa, ya cuando no tenemos casi gravitatoria, sube. En este caso es hasta mucho mayor que la energía gravitatoria ya muy cerquita a la costa. Y eso es porque se presentan fenómenos de reflexión muy fuertes justo ahí en esa parte, tanto para el frente frío como para el huracán. Aquí gran parte de la energía se regresa, se refleja. Y miren los retrocesos. Tenemos tormentas de unas características similares que para Boca Grande y tenemos retrocesos nada más para Matthew de 8 metros y para el frente frío de 13 metros, lo cual no puede ser considerado crítico.
a comparación de lo que sí ocurría con Cartagena. Y eso se debe en gran medida, en teoría, a que el perfil de estas playas actúa como escudo natural cuando tenemos una tormenta, ya que gran parte de la energía infragravitatoria que llega a la costa no va a tomar los sedimentos de acá, sino lo que va a hacer es, por la pendiente tan abrupta que tiene, es regresarse. Aquí lo que vemos, ese aumento de la energía infragravitatoria, son procesos meramente reflectivos. Obviamente hay un cambio en el perfil y claramente hay erosión, hay acreción, aquí hay erosión, acreción, pero pasa lo mismo. Aquí obviamente también teníamos mayor cantidad de energía disponible en el frente frío que para marzo de 2016, por eso tenemos mayor retroceso. Y con esta imagen que les voy a presentar a continuación nos va a quedar más claro todo todavía. Esta ya es, por así decirlo, la joya de la corona de los resultados y demuestra qué es lo que pasó en 2 dimensiones en Boca Grande y Costa Verde. La línea punteada blanca representa la línea de costa antes de las tormentas, la línea amarilla que pasó después del huracán y las rojas después de los frentes fríos. Para ambos casos vemos que el frente frío causó mayores estragos en Boca Grande y en Costa Verde, y el huracán no tanto en ambos casos. En Boca Grande sí un poquito más. Sin embargo, vemos en Boca Grande con preocupación que hay unos retrocesos significativos en algunas partes que pueden llegar a ver de hasta 30 metros, por ejemplo, entre el espolón 3 y el 4, lo cual puede considerar grave, ya que es una zona turística y después esa playa, si viene otra tormenta después y no se ha recuperado, se pierden otros 40 metros de playa y así sucesivamente. Y después llóralo, papá, porque eso no se recupera más, como está pasando actualmente. Llega el iota, te inunda todo eso y chao. Listo. Entonces, estas son unas pequeñas conclusiones respecto a la investigación, respecto a la evolución y transformación del oleaje en condiciones de tormenta. Los principales mecanismos de disipación vimos al principio que eran la fricción y la rotura. Vimos una zona de surf amplia en Boca Grande, estrecha en Costa Verde. El oleaje sisuel e infragravitatorio fue de mayor magnitud inicialmente en los huracanes, pero eso no se vio reflejado en la erosión, por lo que les comenté. Cuanto a los flujos de energía, Boca Grande la reflexión es muy débil. En Costa Verde hay una reflexión muy fuerte cerca de la costa y la influencia del oleaje gravitatorio es predominante en las playas disipativas. Y en cuanto a la respuesta morfodinámica, durante eventos extremos hubo mayor retroceso de la costa durante los frentes fríos, porque esos eventos duraron más y por lo tanto teníamos mayor cantidad de energía disponible para poder erosionar la playa y hacer que se acabaran un poquito más. Boca Grande estuvo más afectada por los eventos extremos debido al perfil disipativo que tiene. La propia onda infragravitatoria puede caminar más y también tiene un oleaje más fuerte por su punto geográfico donde se encuentra. Y Costa Verde podemos decir que permanece relativamente estable ante eventos extremos porque su perfil intermedio reflejante hace que actúe como una especie de escudo natural ante las inclemencias de la naturaleza en cuanto al oleaje. Estas son unas pequeñas perspectivas respecto a todo lo que aprendí durante el proceso de la maestría y la publicación de este artículo de investigación y lo que estamos trabajando. Este es un artículo que vamos a publicar pronto en la revista Natural Hazards and Earth Science. Resulta que la mayoría de los artículos que evalúan la inundación no tienen en cuenta la erosión. O sea, el fondo es móvil y se puede mover. Entonces queremos saber si realmente cuando es tenida en cuenta la erosión, la inundación puede ser mayor. Estos resultados preliminares nos muestran que sí, comparándolo con otros autores. Esta es la misma playa Boca Grande y nos damos cuenta en esta línea azul hasta dónde puede llegar la inundación teniendo en cuenta un evento como el Sí. Se sorprenderían de qué pasa cuando suceden 3 frentes fríos sucesivos, que es algo típico que ha pasado como en 2010. Esa inundación es realmente severa y de erosión ni se diga. Pronto vamos a publicar eso. Y respecto a proyectos de ingeniería, aterrizando este modelo XBeach, algo no tanto de ciencias, estamos trabajando actualmente en un proyecto que son brindar soluciones de ingeniería ante el impacto de tsunami en el Pacífico colombiano, específicamente en la población de Tumaco. Sabemos que en el Pacífico estamos muy alerta por el tema de tsunamis. En Tumaco ya han pasado graves 1906, 1976, y lo que se quiere es proteger esta población de muchísimos habitantes ante las inclemencias del tsunami. Y para eso lo que hice fue utilizar el modelo que les mostré antes y diseñar, como en Dubái, unas islas artificiales que se encargan de proteger
la población del tsunami y extender la línea de costa, haciendo las playas más robustas con un sistema de dunas y también instalando unos muros, porque, a ver, contra un tsunami no se puede nada más con soluciones blandas, hay que implementar también un poquito de soluciones duras, por lo que en general esto es una solución híbrida. Aquí, por ejemplo, diseñé un muro para proteger el aeropuerto de Tumaco, que si sucede una emergencia, esto es fundamental para poder evacuar a la gente y hacer que lleguen las ayudas. Así quedaron. Esta es la batimetría ya con las soluciones expuestas. Aquí está la creación de la isla artificial. Y finalmente, los agradecimientos al profesor Luis Otero Díaz, que fue el codirector de la tesis y coautor del artículo del cual les acabo de presentar de la Universidad del Norte, a MinCiencias, porque todo estuvo financiado por el proyecto Turbulencia y Mecanismo de Disipación de Energía del Oleaje Gravitatorio e Infragravitatorio en la zona de surf y swash, fue realizado con el grupo GEO4 de la Universidad del Norte. Y también agradecer al equipo de Deltares por su colaboración del modelo. Ellos fueron los creadores del modelo. Bueno, ahí estoy yo también. Aquí me estaban dando unos tips de cómo calibrar el modelo porque teníamos algunos problemas en Costa Verde por la fuerte reflexión que había. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que es tiempo para las preguntas. Adelante, profe. Hola Jairo. Jairo, primero felicitarte por la muy buena charla. Yo creo que es muy interesante escucharte hablar de tu investigación, no solo por la calidad del trabajo, que es evidente por los resultados alcanzados, pero también por la relevancia que tiene tu línea de investigación, en especial aquí a la costa, ¿verdad? Entonces, sí, de antemano, felicitarte por el trabajo. Ya me quedo un poco curioso de ver cómo serán los resultados de los proyectos que tú estás trabajando, porque me parecen que serán también resultados bastante interesantes y relevantes para ese tema de riesgos costeros, ¿verdad? Bueno, Jairo, yo acá tengo un par de preguntas, pero voy a proceder a hacer primero las preguntas que nos han llegado vía chat de los asistentes. Tengo acá un asistente que no está identificado, lo tengo como anónimo, que me comenta que tiene dos preguntas, Jairo. La primera nos pregunta cómo minimizar la erosión costera en estos eventos meteorológicos que con el cambio climático son cada vez más agresivos. Esta es la primera pregunta de anónimo. Ok, listo. Cuando tenemos este tipo de eventos extremos, nosotros podemos hacer básicamente cuatro cosas. Implementar una solución dura, que son los espolones que bien conocemos. Dos, utilizar una solución blanda, que puede ser utilizar plantas, utilizar rellenos hidráulicos. Tres, utilizar una solución híbrida, que es combinar las dos anteriores, como les mostré ahorita en Tumaco, tener en cuenta las estructuras duras, tener en cuenta las estructuras blandas, combinarlas, que es algo que se está utilizando muchísimo actualmente. Y hay una cuarta, que es la que más les gusta aquí en Colombia, no hacer nada. Hay casos en los que realmente la erosión costera no se puede combatir y lo mejor que puede hacer el ser humano simplemente es retirarse un poco. Eso lo viví, digamos que de manera personal en un proyecto que hicimos en una región alejada de Colombia, que es el Urabá. Había una erosión terrible, pero lastimosamente el valor de la economía de esa parte no era lo suficientemente fuerte para poder hacer algo, ya que la solución costaba muchísimo más que la sumatoria de toda la economía de esa región. Entonces, en esos casos, aunque suene muy triste y muy duro, lo mejor que se puede hacer es dar un pasito al costado, dejar que el mar gane y mudarnos de ahí. Pero lo que podemos hacer si tenemos los recursos económicos dentro de nuestras manos y lo que se está implementando actualmente en el mundo es utilizar estas soluciones híbridas que combinan las dos cosas. De hecho, en Holanda hay una solución súper chévere que se llama el motor de arena. Es que crearon un banco de arena grandísimo en un extremo de la playa y lo que hicieron fue utilizar XBeach, este modelo, para después poder simular cómo se iba a distribuir esa arena. Y claro, ellos tenían ese banco de arena y cuando tenían erosión lo que hacía era que se distribuía solito, solito. Y eso tienen como para 10 y 20 años para que el tema de la erosión costera se le solucione automáticamente. Ojalá aquí en Colombia algún día podamos hacer algo de eso.
Gracias, Jairo. Sí, Jairo, yo creo que ese es un tema interesante porque involucra también cuestiones sociales, económicas, que tienen alto impacto también para esas poblaciones, ¿verdad? Y tú comentas el caso de Holanda, y si no estoy equivocado, Holanda es un caso de un país que de verdad que fue creciendo sobre el mar, ¿verdad? No sé qué tanto hay influencia de esas oleajes y de esos fenómenos, pero es un caso bastante curioso de Holanda. Jairo, Anónimo también tenía una segunda pregunta que nos pregunta lo siguiente: ¿La subida del nivel del mar por el cambio climático puede afectar la erosión costera? Ok, claro que sí, y de hecho te lo voy a mostrar enseguida, señor Anónimo. Aquí estamos evaluando cómo afecta la erosión costera, la inundación y cómo interactúa con ese aumento del nivel del mar. Este SLR que ves aquí es Sea Level Rise. Mira lo que pasa, por ejemplo, en Leni 1999. No tenemos aumento del nivel del mar, la erosión llega hasta este punto. Tomemos de perfil de control lo que ocurre aquí entre el 4 y el 5. Después, con un aumento del nivel del mar con condiciones de 2025, que ya ahorita, con 0.11 metros más, ya aquí la erosión, que es esta línea amarilla, mira cómo estaba en la original, ya hemos retrocedido, hemos pasado de 10 metros más o menos a unos 15. Y si ponemos condiciones del 2050, bueno, la cosa es un poco más grave, ¿no? La erosión, mira cómo se va comiendo la playa de Boca Grande. Entonces, sí, definitivamente el aumento del nivel del mar afecta considerablemente las dinámicas de erosión en las playas. Gracias, Jairo. Jairo, tenemos otra pregunta de otro asistente que también no está identificado, lo tengo como anónimo. Primero te felicita, gracias, Jairo. Y después viene con una pregunta que es: ¿podrías discutir la conservación de la energía en esos procesos? Ok, bueno, digamos que la conservación de la energía es un concepto súper general y discutirlo de manera específica aquí sería hilar muy fino. Pero, ¿qué te puedo decir así de manera general? ¿Cómo se conserva la energía en este asunto? Cuando las olas vienen llegando, bueno, y para ilustrar esto, imagínate otra vez el caso de Nazaret, que teníamos una ola grandísima. Cuando la ola viene llegando justo a la costa, viene con una energía determinada y se encuentra con una reducción del fondo. Para poder conservar la energía y que se mantenga el equilibrio en la naturaleza, esa ola lo que va a hacer es subir. Entonces, ahí digamos que se está conservando, por así decirlo, la energía de alguna manera. Y después, más cerquita a la costa, cuando veamos esos fenómenos de erosión, también ocurren estos fenómenos de energía, ya que la energía se va a disipar por efectos de la fricción con el fondo y después cuando el oleaje ejerce trabajo sobre los sedimentos y cuando éste se transforma. Y ya después, hilando más fino todavía, tendríamos que revisar las ecuaciones del modelo, que son las ecuaciones no lineales de aguas someras, y ahí sí podemos ver con las ecuaciones de momentum y de conservación de la energía después cómo se da específicamente para cada playa. Gracias, Jairo. Hay acá una felicitación de Medina, excelente presentación. Y hay más un par de preguntas. Hay bastantes preguntas, lo que es muy bueno porque creo que el objetivo principal de esses seminários é estimular o debate e o interesse por os temas de investigação que têm nossos investigadores e invitados. O professor Henry Nunes, do Departamento de Ciências Naturais, te hace a seguinte pergunta: em el caso de Boca Grande, os sedimentos provenientes do canal del Dique têm alguma incidência importante em la resposta morfodinámica de la playa? Ok, profe Henry, ¿qué más? ¿Cómo está? Muchas gracias por su pregunta. Creo que en este caso en particular, que hice con la modelación numérica, no fueron tenidos en cuenta los efectos del sedimento proveniente del canal del dique. Sin embargo, le digo de entrada y de manera cualitativa que posiblemente no afecten mucho en la respuesta morfodinámica porque el canal del dique está ubicado más hacia el oeste de la playa de Boca Grande y el oleaje mayormente viene desde el noreste, casi todo el año el oleaje viene del noreste. Entonces, en ese sentido, el sedimento siempre es arrastrado desde el canal del dique hacia más abajo, no en sentido contrario. Obviamente, esto nada más lo digo de manera general, ya después habría que implementar un modelo para revisar si realmente eso es lo que ocurre con el transporte de sedimentos, pero creo que eso sería lo que pasaría en ese caso. Algo parecido con lo que ocurre con la pluma del Magdalena.
que gran parte del sedimento también es depositado después más abajo hacia el oeste y no lo contrario. Gracias, Jairo. Gracias por tus respuestas, siempre muy claras. Jairo, tenemos acá también otra pregunta de la profesora Luz Mary Ramírez, del Departamento de Ciencias Naturales también. Primero te felicita, excelente trabajo. Y después nos hace su pregunta, que es, tengo una duda respecto al análisis de la transformación de las olas. ¿Estas se realizaron de manera cualitativa y o cuantitativa? Ok, listo. Hola Luz Mary, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. La evaluación de la transformación del oleaje se realiza de manera cuantitativa. Lo que hace uno, como mostraba en la imagen, donde se encuentran los sensores, es ir calculando a través de una transformada rápida de Fourier, a partir de las mediciones de superficie libre, que primero las convertimos a series de presión y después las convertimos a oleaje. Es eso, caracterizar estadísticamente cómo son esas variables del oleaje y ya después vemos cómo evolucionan de punto a punto. Digamos que la parte cualitativa ahí no entra. Yo de pronto creo saber por qué lo preguntas, porque en el título dice oleaje extremo y uno cómo sabe a partir de cuánto es un oleaje extremo. Realmente eso es un nombre casi que por decirlo, porque no hay una tabla que me diga que a partir de tantos metros el oleaje es extremo o no. Lo que sí hay es una tablita vieja que tienen los navegantes de manera descriptiva que es súper curiosa, ojalá tengan la oportunidad de buscarla, es que me dice de manera visual cómo está el mar, cómo van a ser esas condiciones de navegación y cómo puedo yo caracterizarlo. Pero eso se utiliza más que todo es para navegación y no para efectos de temas científicos. Gracias, Jairo. Jairo, tenemos más otra pregunta, también de un asistente que no tengo identificado, lo tengo acá como anónimo, que te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la marea en tus estudios? En playas macromareales, las ondas infragravitatorias afectan más que en una playa micromareal o es el contrario? Ok. Nosotros aquí en Colombia tenemos dos regímenes de marea distintos. Aquí en el Caribe lo que les mostré es micromareal. Es para contextualizar un poco al público. Y lo que les mostré después en Tumaco es un régimen mesomareal, casi macromareal. Es sorprendente cómo cambia a lo largo del día la marea. Tú ves en el horizonte a 200 metros, ves completamente seco en una hora del día, pasa media hora y ves todos los 200 metros completamente inundados. Y eso ocurre 2 veces al día aquí en el Pacífico. Ahora, determinar cuándo es más importante la onda infragravitatoria, creo que te lo podría decir, que es quizás en una playa micromareal. ¿Por qué? Porque las dinámicas de sedimentación y de transporte van a estar mucho más influenciadas por la onda de marea en una playa macromareal que en una playa micromareal. Entonces los fenómenos ahí tienen pesos distintos. Si estamos en una playa micromareal, la marea no me va a afectar mucho ese transporte de sedimentos. La onda infragravitatoria ahí sí te va a hacer estragos en una tormenta. Pero la mayor parte del tiempo en una playa macromareal, lo que más te va a afectar a ti, esos sedimentos, va a ser la onda de marea, que tiene una gran cantidad de energía y la tienes todo el día. Gracias, Jairo. Jairo, tenemos acá más dos preguntas. La primera que tengo es una pregunta del profesor Miguel Rodríguez, también del Departamento de Ciencias Naturales, que te pregunta algo un poco distinto de las otras preguntas, pero igualmente muy interesante, va muy alineado a la línea de investigación institucional. El profesor Miguel te pregunta, ¿es posible aprovechar esa energía del oleaje de manera sostenible? También tengo esa curiosidad, Jairo. Ok, hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta y por asistir. Hombre, esa es una pregunta excelente y aprovechando que estamos todos reunidos para aclararles aquí un poco, claro que se puede aprovechar la energía del oleaje de manera sostenible. Esa energía que obtenemos a partir del oleaje está directamente relacionada con su altura. Entre más altura de ola yo tenga, mayor es la cantidad de energía disponible que yo puedo aprovechar de esa ola. Y en base a ese parámetro de altura también es como se diseñan las estructuras, porque así es como se sabe cuánto van a soportar en una tormenta o en condiciones de oleaje extremo o en condiciones de oleaje medio.
Pero lamentablemente aquí en Colombia, y creo que de manera general en el Caribe, no la podemos aprovechar mucho, que digamos, porque las alturas del oleaje no son lo suficientemente altas como para implementar un sistema que sea eficiente. Entonces, la mayor parte del tiempo tendríamos un sistema muy costoso que no soportaría sus propios gastos de operación al generar o recopilar una cantidad de energía muy pequeña. Los únicos puntos donde es posible y es un poquito viable hacerlo es en La Guajira, aquí en la costa norte de Colombia, y en San Andrés, que es donde tenemos oleajes un poco más grandes y es donde azotan directamente los huracanes. Pero en el resto del Caribe colombiano, difícil hacerlo, la verdad. Aprovecharlo de manera sostenible en el resto del Caribe, ya hay estudios al respecto y no, pero en esas partes que te comento, de pronto sí, hay que investigarlo más. Listo, Jairo. Entonces, la verdad es que faltan investigaciones que puedan soportar esa exploración. Sí. ¿Es esto? Dale. Bueno, Jairo, tenemos otra pregunta de la profesora Cindy, también del departamento. Primero te saluda, te felicita también por excelente trabajo y te hace la siguiente pregunta. En el trabajo futuro que mencionaba, ¿lo harías en las mismas playas del trabajo anterior? ¿Y por qué? Ok. Sí. Hola Cindy, ¿cómo estás? De hecho, en la playa de Boca Grande, el estudio último que les mostré lo estamos haciendo otra vez en esa playa y en Costa Verde fui hace poquito, en marzo, otra vez a hacerlo. ¿Por qué lo haría otra vez en esas playas? Primero porque ya están caracterizadas y sería súper chévere ir ahora con los instrumentos que tenemos. Si se dieron cuenta en el principio, nada más se llevaron así que instrumentos para medir la hidrodinámica. En ese entonces no podíamos medir de manera instrumental el transporte de sedimentos ni medir cómo era el tamaño de las partículas. Pero ahora, con el equipo que trabajamos, tenemos muchos más instrumentos de medición disponibles. Y también nosotros podemos ver cómo ha cambiado la morfología de esas playas a lo largo del tiempo. Y tenemos una base de datos más robusta. Entonces, sería un excelente complemento, como una especie de spin-off a esta investigación. Y es lo que realmente estamos haciendo ahora. De hecho, hay varios estudiantes de doctorado desarrollando trabajos en Costa Verde y yo estoy trabajando en Boca Grande para ver qué es lo que pasa ahí. Gracias, Jairo. Jairo, voy a seguir haciendo las preguntas. Hay un poco de retorno. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Dale. Bueno, Jairo, hay una pregunta bastante interesante, también un poco distinta de las anteriores, y que creo que agrega un componente nuevo al debate que nos hace el asistente A. Medina. No tengo certeza si es el profesor Andrés Medina del departamento. La pregunta es la siguiente, Jairo. Estimular el crecimiento de corales o arrecifes también puede ser una alternativa para frenar o disminuir la erosión costera. En cualquier región costera es posible plantear esa alternativa. Ok, ¿qué más, Medina? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Gracias por tu pregunta. Realmente, estimular el crecimiento de corales o arrecifes también es una alternativa para la disminución de la erosión costera. ¿Esto por qué? Porque los arrecifes, los corales, también actúan como una especie de barrera que se encargan de incrementar la fricción del fondo. Recuerda de que si tenemos una mayor fricción en el fondo, entonces la disipación de la energía del oleaje va a ser mayor y por ende la energía que tengo disponible para erosionar la playa va a ser más pequeña y por ende me puede ayudar también a ver cómo va a ser eso en un futuro. Va a ser menor, ¿verdad? Con respecto a lo que preguntas de qué parámetros hay que tener en cuenta para sembrar los corales y eso, bueno, esos ya son temas biológicos y químicos del agua que yo no domino realmente porque yo me enfoco más es a la parte de la fenomenología física, pero sí sería súper interesante poder revisarlo. De hecho, ahora mismo hay muchos equipos multidisciplinarios que investigan eso. Por ejemplo, sé que el profesor Mario Conde investiga eso sobre los arrecifes de corales en Australia, viendo cómo es esa interacción del oleaje de las ondas infragravitatorias con este tipo de especies vegetales. Gracias, Jairo. Sí, ese es un tema bastante interesante también, dado que aquí cercana a Colombia tenemos un gran arrecife de corales también, muy importante desde el punto de vista ecológico y que con toda certeza tiene mucha influencia también sobre esos fenómenos, ¿no?
Jairo, voy a proceder a leer la última pregunta para que podamos finalizar ese seminario. La pregunta nos hace la profesora Julie Ruiz, también del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Primero te felicita por la presentación y te pregunta, ¿cuál sería la escala de detalle de las batimetrías? Ok, las batimetrías tenían un detalle de 1 metro, una resolución de 1 metro por 1 metro. Y después, con esas batimetrías, lo que hice fue crear un dominio computacional un poco diferente para Boca Grande y Costa Verde, teniendo celdas de 5 por 5 metros, después de 3 por 3 metros y al final sí, de 1 por 1 metro. Esto es para ahorrarme cálculos computacionales y ahorrar, digamos, que esta herramienta. Pero esa era la resolución de la batimetría y después jugué con eso. Gracias, Jairo. Entonces, para finalizar, te voy a hacer una pregunta también. Jairo, este trabajo creo que tú lo desarrollaste durante tu maestría, ¿verdad? Sí, correcto. Dale. Me gustaría que tú comentara, porque sé que hay varios investigadores, incluso del departamento, que trabajan en esa línea también, pero en general a nivel de maestría y doctorado. Quería que tú nos comentara un poco qué posibilidad hay de involucrar estudiantes de pregrado, ¿no? a ese tipo de investigación. ¿Qué tipo de proyectos tú imaginas que podrían, o actividades que podrían hacer los estudiantes? Tú sabes que hay estudiantes también nos asistiendo acá y ese vídeo también queda grabado, entonces es muy probable que otros estudiantes lo asistan. Me gustaría que tú aprovecharas esos minutos finales para comentar un poco sobre esa posibilidad, Jairo. Ok, no, claro que sí. Y a mí también eso siempre me ha llamado muchísimo la atención de incluir a los estudiantes de pregrado en todos estos temas de investigación. De hecho, yo siempre que dicto mis clases de física trato de incluirles e inculcarles un poco esto para que lo tengan más adelante. Tenía la idea el año pasado de crear una escuela de oceanografía como una especie de seminario o de clases en alianza con otros profesores de la Universidad del Norte para poder inculcarle esto a los profesores, a los estudiantes de pregrado, pero obviamente por la pandemia no se pudo hacer. Vamos a ver si quizás se puede retomar esto este año o más adelante, pero sí sería, digamos que supremamente importante hacerlo. Mostrarles los proyectos para que se den cuenta, primero, cómo se puede aplicar la ciencia a esto. Y segundo, enseñarles los conceptos para que los tengan más claros desde un principio, las bases más básicas, por así decirlo, y después sí desarrollarlos un poquito más. Igualmente, si tienen alguna duda, si me quieren escribir respecto a este proyecto o a otro, si tienen alguna curiosidad, me pueden escribir por Teams o mi correo personal. Yo siempre estoy abierto a responderles cualquier pregunta, cualquier duda. Si quieren que les recomiende literatura para poder empezar en este proceso, también de una podría hacerse. Y no, por ejemplo, a mí me gusta mucho algo que se está haciendo con los estudiantes de pregrado de geología aquí en la costa, que es que directamente están haciendo investigaciones muy similares respecto a la erosión costera, a la sonografía física desde pregrado y están haciendo trabajos realmente sorprendentes. Entonces, si pudiéramos orientar a los estudiantes, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, desde donde estamos nosotros, hacia realizar trabajos de ese tipo, tendríamos que comenzar desde muy temprano inculcándoles esos concepticos clave e irselos desarrollando a lo largo del tiempo. Así que si alguno quiere o tiene alguna idea, puede escribirme. Listo. Gracias, Jairo. Jairo, me aparecen acá más dos preguntas, pero ya estamos agotando el tiempo. No sé si tú quieres contestar las dos preguntas o si pasamos tu correo para que los asistentes puedan se comunicar contigo. ¿Cómo prefieres tú? Bueno, vamos a ver que hay una de manera rápida que están preguntando sobre la erosión costera en el Golfo Urabá. Sí se están llevando a cabo estudios de este tipo. Edwin, si quieres después me escribes y te muestro un poco más de ese proyecto. Y también la otra, ya por motivo de tiempo, también me puede escribir al privado y con mucho gusto le puedo contestar. Claro que sí. Bueno, Jairo, de verdad felicitarte otra vez más por tu excelente ponencia, por todas tus respuestas muy oportunas, muy claras, y agradecer también a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que todos ustedes tienen acceso después de 48 horas a la grabación de cada uno de los eventos. Todo eso está en la página del departamento.
donde hay un repositorio donde va a estar esta charla y otras charlas también anteriores y futuras que el departamento va a realizar. Y en la página ustedes también encuentran un correo departamental a lo cual ustedes pueden escribir con preguntas, solicitando contacto de los ponentes, y con mucho gusto desde el departamento les estaremos poniendo en contacto con Jairo o cualquier otro investigador con lo cual deseen contactarse. Entonces, de verdad, muchas gracias, Jairo, muchas gracias a cada uno de los asistentes. Fue una jornada muy chévere, muy interesante, se pudo aprender mucho, y nos vemos el próximo jueves con el próximo seminario de ciencias del Departamento de Ciencias Naturales Exactas, con un invitado de la Universidad del Arkansas en Estados Unidos, el profesor Luis Pinzón, que nos va a hablar sobre el tema de adherencia mejorada de células humanas de Schwann en superficies modificadas con recubrimientos de parina colágeno a través de la técnica de layer by layer. Entonces, una feliz noche a todos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima semana.